Así que esta mañana nos vamos a enfocar en el capítulo siempre 12, pero el versículo del 9 al 11. Eso es corto. Pero ahí hay una gran enseñanza también. Y en esto dice lo siguiente. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí. Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Eso es algo impactante. Esto estamos viendo lo que pasa cuando una verdad choca con un hipócrita. ¿Verdad? Porque nosotros cualquiera, un ateo o quien sea, va a decir, si me muestras evidencia de que Jesús es real, evidencia de que Dios es real, voy a creer. Aquí Dios está mostrando cosas y aún así no creen. Quieren quedarse en su religión, en sus tradiciones. Nosotros conocemos muchas personas así, ¿verdad? Que se quedan, están estancados en donde quieren estar, pase lo que pase, y eso es muy peligroso. Esto es un choque a las creencias de ellos. La palabra de Dios nos dice que los jefes, o sea, los sacerdotes, pertenecían a un grupo llamado los saduceos, quienes aseguraban que los muertos no podían volver a vivir. Esa es una enseñanza de ellos. No había resurrección. Entonces, al ver una, ¿qué hacemos con esa información? Lo que vemos nosotros como cristianos es que cuando Jesús nos muestra algo, hay una decisión que tomar. No podemos quedarnos igual. O creemos lo que estamos viendo o lo negamos. No hay algo gris, es blanco o negro. Y eso es lo que está pasando aquí. Como Jesús había resucitado a Lázaro, verlo caminar ahora con vida demostraba que los saduceos estaban equivocados y era una total vergüenza para ellos. El simple milagro era una vergüenza para ellos. Es como decir nosotros, ese no va a llegar a nada y después la hace. Eso es una vergüenza para el que dijo eso. Y la gente no quiere estar equivocada, no digamos un sistema religioso. Es una reacción increíble, porque en lugar de asombrarse ante un milagro innegable, eso no se puede negar, la respuesta del grupo en el poder fue planear un asesinato para proteger su reputación. Vamos otra vez al corazón malvado de esto. Estamos hablando de un asesinato, de matar a una persona que acaban de resucitar. Y volver a matarlo, solo para proteger su reputación de lo que ellos creen y enseñaban, que no había una resurrección, ¿verdad? Es quitar la evidencia. Es increíble esto. Los saduceos, como el día de hoy mucha gente, tenían toda su identidad y prestigio y teología basado en la idea de que no había resurrección. Muchas personas tienen su identidad en lo que creen. Un cristiano debe estar dispuesto a estar en error si la verdad se les presenta. No podemos jactarnos ni ser arrogantes. Siempre tenemos que estar aprendiendo, ¿verdad? Cuando la realidad chocó con su doctrina, prefirieron intentar destruir la realidad que es Lázaro antes de cambiar de opinión. Cualquier persona hubiera dicho, entonces sí hay resurrección. Lo que este hombre está predicando, que él más bien va a resucitar, lo acaba de hacer. En vez de decir eso con honestidad, quieren matarlo, no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Teológicamente, esto muestra cómo el orgullo nos hace moldear a Dios a nuestra imagen en lugar de aceptar quién es Él. Un milagro como el de Lázaro exigía un cambio total de vida, de sentimientos, de un arrepentimiento y de sumisión a Jesús. Ahí yo no había más evidencia que dar. O sea, la información que Cristo me está dando al hacer este milagro y todos los otros milagros me está obligando a cambiar y yo no quiero cambiar. La vez pasada estaba escuchando yo una plática de un hombre en un podcast que estaba haciendo y le presentaron el evangelio y él comenzó a llorar. Y dije yo, el Espíritu Santo lo está tocando. Y sabían que no. Cuando se enfrentó con la verdad dijo, no estoy listo. No estoy listo. Y le dijeron, ¿de qué? No estoy listo a dejar mi vida. Reconoció que había una confrontación y había una decisión que hacer. Él dice, no quiero dejarlo ir. Así que el Espíritu Santo muchas veces puede tocar a una persona y pueden seguir negando la verdad para quedarse en donde están.
Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Y eso es un peligro muy grande. Como dije yo en varias ocasiones, Dios no nos debe otra oportunidad. Admitir que estaban equivocados significa perder el control. Eso es otra cosa de la religión esta. Muchas veces es más fácil mantener un sistema religioso cómodo y predictible que rendirse ante el poder real de un Dios que no podemos controlar. Cuando una persona religiosa mantiene ese control, tienen doctrinas que ellos han hecho. Ya habíamos estudiado muchas veces que ellos tenían su propia doctrina, sus propias enseñanzas que ponían muchos labores sobre la gente, como el día de reposo, ¿verdad? Que ellos arruinaron. La drástica solución para acabar con esa humillación y tapar su error, los sacerdotes decidieron que la única opción era matar también a Lázaro. Hay un dicho que me gusta a mí de Charles Spurgeon, que es un gran predicador de 1800, y dice, cuando los hombres odian a Cristo, también odian a aquellos a quienes ha bendecido. Son capaces de llegar a cualquier extremo con tal de silenciar su testimonio. Hay un odio con Cristo, y eso lo podemos ver. Cuando alguien ya se ha decidido odiar, no importa lo que uno le muestre. Y odian también a un cristiano. Por eso dice la palabra, Jesús nos dijo, me odiaron a mí, también los van a odiar a ustedes. Nosotros, si andamos en luz, vamos a confrontar al impío. Vamos a caer mal. Dios nos había dicho, tengan cuidado cuando todos los hombres hablen bien de usted. Pero uno dice, pero tengo resultados, tengo una gran multitud que me hace caso. Y él dice, no, el evangelio confronta. El evangelio confronta y hace un llamado a un cambio. Y por eso cuando Jesús comenzó a predicar lo querían matar y lo querían botar. O sea, un mensaje que le guste a la carne es un mensaje carnal. Si yo hago cosas para atraer a la carne, la verdadera arrepentimiento es una confrontación. Muchos dicen, bueno, es que si me acerco a Dios, Él me va a dar los deseos de mi corazón. Pero la palabra dice deleitarse en Él. O sea, si yo me deleito en el Señor, mis deseos van a cambiar. Entonces voy a querer lo que Él quiere. No es simplemente lo que yo quiero. Gracias a Dios, Dios no me ha dado a mí lo que yo quiero hace 10 años, porque estaba equivocado, ¿verdad? Es como un niño que pide una moto. Puede pedirla, pero va a matar a todo mundo. Entonces, uno muchas veces no ha llegado a una sabiduría para saber qué es lo que de verdad uno quiere. Entonces yo le pido al Señor, dame lo que tú quieres para mí. ¿Qué es lo que necesito yo aprender con esta situación? Manejar ciertas cosas. Y digo, Dios, ¿qué me estás mostrando con esto? Porque Dios se muestra en cada situación, ¿verdad? Y no puedo quedarme cómodo en lo que yo ya creo, porque ahí ya, esto sí me gusta. Hay muchas cosas que yo le digo a la gente cuando no quieren aceptar ciertas cosas. Les digo yo, ¿qué quieren? Porque si a mí no me gusta comer brócoli, digamos, no lo como. Uno hace lo que uno quiere. Entonces uno defiende ciertas doctrinas que uno tiene inclinación a creer. Y dice, no, yo creo en esto porque me gusta. Y yo digo, sí, pero la Escritura dice esto. Estás equivocado. Digo, no, pero es que me gusta. El texto es el texto y hay que examinarlo, aunque confronte y nos haga cambiar de pensamiento. Y eso es lo que Cristo nos está mostrando con esto, con los saduceos, con estos religiosos. El milagro de la resurrección de Lázaro acercó a muchas personas a Jesús. Por lo tanto, en la opinión de estos líderes religiosos, Lázaro también tenía que ser detenido y ser asesinado. El versículo menciona que muchos se apartaban de los saduceos por lo que vieron con Jesús. Esto significa que muchas personas dejaron de seguir el sistema religioso dirigido por los fariseos y saduceos para poner su confianza en Jesús. Abandonaron el sistema por completo y ellos estaban viendo gente irse a seguir a este hombre llamado Jesús. Y a ellos se enfurecieron con esto. Nadie quiere perder el control sobre aquellos a quienes pueden controlar. Y la religión se alimenta del control. Por eso la Biblia nos dice que en Jesús tenemos libertad. Hay libertad. La religión es cautiva, ¿verdad? Entonces ese control no lo quieren dejar ir. Los líderes estaban acostumbrados a ser las principales autoridades espirituales y no estaban listos para dar esa autoridad a los demás. Si las personas seguían a Jesús, ellos perdían su capacidad de dirigirlas y también perdían dinero. Acordémonos que esta gente vivía del dinero de la gente. El deseo de mantener el poder puede llevar a una persona
a rechazar aún la misma verdad. No solo se sentían amenazados por Jesús, sino que también sentían envidia de su forma de enseñar. En Mateo 7, 28, 30, y en esto dice lo siguiente: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tenía autoridad y no como sus escribas. Jesús mostraba como alguien que sí tenía autoridad. Esta gente eran hipócritas y la gente lo sabía, ellos no tenían autoridad. Así que cuando Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad, muchas personas comenzaron a escucharlo a él en lugar de los líderes religiosos. Lázaro era una prueba evidente y viviente de que Jesús tenía una autoridad como Dios. Él crea de la nada algo, y esto fue muy chocante para ellos. Los líderes ya habían decidido rechazar a Jesús, pero la resurrección de Lázaro hacía más difícil convencer al pueblo de que Jesús era un falso maestro. ¿Cómo puedo llamarlo falso a él si estoy viendo evidencias de que él no solo simplemente es el Mesías, él es Dios prácticamente? Él tiene el poder de la creación, de darle fuerza a tejidos, a vista que no había, a un corazón que no latía. Algo que estaba pudriéndose regresó a vida, confrontándonos con un poder muy grande, que nosotros ahora sabemos y estudiamos que tiene que ver con la salvación. Y en Marcos vemos también cómo Jesús confronta su religión otra vez. En Marcos 7, del 1 al 5, no lo voy a leer, pero voy a examinar esto. La Biblia nos habla, y Jesús está hablando de lo que contamina a un hombre, ¿verdad? Y se enfoca en lo externo. Ellos criticaban a los discípulos porque los discípulos comenzaron a comer sin lavarse las manos. Criticaban a los discípulos por no lavarse las manos, según la tradición, en lugar de considerar su relación con Dios. Esperaban que todos siguieran las costumbres establecidas por los ancianos, aunque no fueran mandatos de Dios. Vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, o sea, sin lavarse. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición?, le preguntaron, de los ancianos, sino que comen con sus manos inmundas. Eso quiero mostrar para que miren cómo se ofendían de que Jesús no seguía sus formas. Buscaban motivos para acusar a Jesús. Esta pregunta no era para aprender, sino para descreditar a Jesús delante del pueblo. Miren los seguidores de Jesús cómo comen. Miren que supuestamente sabe la ley. Miren cómo son sus seguidores. No siguen la ley que nosotros hemos tenido por no sé cuántos años. Y Jesús les muestra, eso lo inventaron ustedes. No es lo que el hombre se pone que lo contamina, es lo que sale del hombre que contamina. Lo que está en su corazón, lo que está en su mente, ¿verdad? Ellos buscaban motivos para acusar a Jesús. Consideraban que romper una tradición era tan grave como desobedecer a Dios. La religión puede volverse legalista. Cuando las reglas humanas reemplazan la voluntad de Dios, la fe pierde su propósito. Ahí la fe se va. Estoy cumpliendo con hombres. La Biblia nos manda a complacer a Dios y no a los hombres. Entonces, por eso, cuando Jesús fue confrontado con estas preguntas de por qué sus discípulos no se lavan las manos, Jesús contestó de esta forma. En Marcos 7, 6 al 9, Jesús respondió diciendo: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y dice en versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Entonces ellos ya venían con este problema, sabían que no podían con Jesús. Al saber que no podían, no solo enseñaba con autoridad, sino ahora está mostrando milagros y resucita a alguien. La única forma de desacreditarlo y de esconder la evidencia es matar a Lázaro. Estamos hablando un orgullo supremo. Y nosotros hemos enfrentado mucho de esto en muchas iglesias, con mucha gente que nosotros conocemos. El orgullo ciega a la gente. Lo ciega completamente. Aunque estén viendo evidencia de algo, aún con una humildad. Habíamos visto la semana pasada cómo algo tan bello como la adoración de esta mujer, dándole perfume a Jesús, lavándole sus pies, que es un acto reservado para un siervo, y Judas se ofende con eso.
No puedes sostener un regalo, algo que una persona quiere darle a Jesús con sinceridad. El sincero le afecta mucho al hipócrita. Es chocante, no pueden estar juntos. Por eso dije la vez pasada, el impío huye sin que nadie lo persiga. Le afecta, le choca, aunque uno no ha hecho nada, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en este momento. Ellos tienen un orgullo porque su identidad está metido en lo que ellos creen. Y tienen que mantener ese estándar. Y para mantener ese estándar hay que lavar el cerebro a todos y hay que tener control sobre todos. Y Jesús está quebrando ese control. En vez de aceptar la evidencia de Lázaro, quisieron eliminar el testigo. Ellos querían eliminar cualquier evidencia de este milagro. En lugar de preguntarse si Jesús ahora realmente es el Mesías, se preocuparon más por conservar su posición. Y eso es increíblemente malvado. Yo no podría si alguien me dice a mí que algo va a pasar y pasa, tengo que pensar. Tengo que cambiar de mente porque algo está pasando. En vez de decir, no, me voy a quedar con lo que yo creo. Y nosotros estamos leyendo esto como una historia, pero sabemos que conocemos personas así. Y conocemos sistemas así. Yo veo el texto de esta forma para que miremos. No, Dios no nos manda a ser abogados de Dios. Él nos llama a ser discípulos de Dios, ¿verdad? Entonces estamos en un argumento con una persona que estamos viendo un texto y él cree en algo, yo creía en otro. Y le digo, mire, hermano, en vez de verlo de quién tiene la razón, miremos de esta forma, le digo yo. Hagamos como que estamos construyendo un armario o algo de tabla, ¿verdad? que es muy pesado. Y usted está viendo el manual y me está diciendo que hay que poner un clavo y yo estoy viendo que hay que poner un tornillo. Y tenemos que ver de verdad, entonces, ¿qué dice la instrucción? Porque si yo pongo esto malo, le cae sobre un niño. Puede matar a alguien si no hacemos esto bien. Miremoslo juntos. Miremos el texto, ¿qué es lo que el texto dice? Entonces Jesús en la misma forma está cumpliendo todo lo que se había dicho de él mismo. Pero ellos no quieren ver el texto, porque ellos son la autoridad del texto. Dios le había dado a ellos autoridad sobre la gente. Entonces todo aquel que representa a Dios tiene que hacerlo con una sinceridad y firme al texto. Firme al texto. Uno tiene que ver lo que se está diciendo, porque si yo no veo, como dije yo, entre tornillo y un clavo, puedo dañar a alguien. Puedo dar una falsa esperanza que no hay ahí o una condenación que de verdad no está. Por eso uno tiene que discernir la palabra de Dios y saber qué es lo que dice ese texto. Y yo le digo, como le dije a mi hijo un día, mi hijo vino a aceptar al Señor el año pasado. Pasó un evento cuando murió mi suegro y pasaron muchas cosas en esa semana. Había muchas emociones y él hizo una cosa que no tenía que haber hecho. Entonces yo lo confronté y ahí fue una gran plática, ¿verdad? Pero él conoce que yo le he predicado y todo, pero yo sé que esto es personal. Y yo le prediqué también a él. Y en ese momento yo le dije, mira hijo, esto es tan personal que si yo muero y yo llego al cielo y vos no, le digo, que vos no llegas al cielo. Si vos morís antes de mí, yo voy a sufrir. Voy a sufrir con ese conocimiento de que no estás ahí, de que no vas a eso. Voy a sufrir como no tenés idea. Pero en el momento que yo llegue al cielo, Dios no me va a permitir tener ese dolor, ese recuerdo de vos. Así que es entre vos y Dios. Y voy a sufrir por un tiempo por vos, pero estás en las manos de Dios. No estás conmigo y no podés venir conmigo. Eso es tan personal que tenés que conocer esta verdad. Y le empecé a predicar de esa forma. Y ahí se entregó al Señor. Y él aceptó el mensaje de esto, que es entre él y Dios, no es conmigo. Por eso es que digo, y no tenés que complacerme a mí, tenés que hacerme caso y honrarme como padre, pero no creer lo que yo creo simplemente. Tenés que aceptar lo que Dios está mostrándote y te ha mostrado con evidencias de que Él es real. Esto es muy personal, por eso Dios nos está llamando a esta relación personal y no dejarnos llevar por tradiciones, por ciertas doctrinas. Bueno, yo soy de este campo. Todos tenemos que ser discípulos a las naciones. Todos tenemos que ser sal, no agruparnos con tanta sal que estamos tan salados. Tenemos que ser sal en la oscuridad, luz en la oscuridad, ¿verdad? Por eso es que no podemos aferrarnos de nuestras tradiciones. Esto es un llamado muy fuerte. Seguir a Cristo implica cambiar completamente su lealtad. Ya no confiar en los líderes, sino en Jesús como el Mesías y Salvador.
Los líderes religiosos no quisieron matar a Lázaro porque hubiera hecho algo malo, sino porque su vida era una evidencia del poder de Jesús. Y muchas veces eso va a pasar con usted, porque su propia vida da testigo de Jesús. Y eso choca a mucha gente que no quieren dar el brazo a torcer. Por eso la Biblia nos llama que vamos a sufrir en ciertas áreas. Por eso dijo Jesús, yo no vengo a traer paz, vengo a traer espada. Porque la doctrina sí divide. No hay gris aquí. Dios mismo nos dijo, quiero que seas caliente o frío, no tibio. Si sos tibio, te vomito de mi boca. Los líderes religiosos no quisieron matar a Lázaro, como dije yo, por eso, sino porque era evidencia de Jesús. Cada persona que veía a Lázaro tenía una razón más para creer en Cristo. Tenemos que enfrentar esta verdad nosotros mismos. ¿Estoy dispuesto a aceptar lo que Jesús dice, aunque contradiga todo lo que yo quiero? ¿O nos humillamos a obedecer o justificar nuestra manera de vivir? Así soy yo. Así me enseñaron. Así es que yo respondo. Estas son las herramientas mías. Muchas veces he tenido que hacer eso yo mismo. Así soy. No, es que estoy mal. Estoy mal, necesito arrepentirme de lo que yo conozco, ¿verdad? No basta con conocer la verdad, hay que responder a ella. Hay que responder a ella. No simplemente puedo decir, bueno, yo creo en lo que leí. No, tengo que responder a lo que yo leí. Tengo una decisión que tomar con lo que estoy leyendo. ¿De qué nos sirve tener todo el conocimiento de Dios y no responder con una entrega total? Entonces, eso no es creencia. Es como ver a un líder y estamos viendo que él de verdad sabe lo que está haciendo. Y dice, ven conmigo, sí, yo voy a ir contigo. Y no nos movemos. Y nos quedamos donde estamos. No falta más evidencia, hermanos, de que Cristo es no solo el camino. El mayor obstáculo de los fariseos no fue la falta de evidencia, sino su orgullo. Ellos no necesitaban más evidencia. A veces pensamos, yo estoy bien. No necesito cambiar. Prefiero seguir a mi manera. Jesús dijo, el que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Tengo que odiar mi caminar. El que tiene amistad con el mundo, está en enemistad con Dios. No hay algo tibio, hay una decisión que tomar. Porque el día va a venir donde Él va a decir, apartaos de mí, no los conozco. Hacedores de maldad. Y eso se traduce al quien no tiene el pacto conmigo. El que yo no escribí mis mandamientos en su corazón. Y eso es muy fuerte para escuchar en ese día. Pero hicimos esto y esto y esto y lo otro. Y Él está hablando de ¿qué? De dones, no de frutos. Frutos es el que de verdad cree. Y Dios es el que ilumina esas cosas y nos rendimos a esos frutos, pero los frutos vienen de Él. Así que si yo no tengo esos frutos, tengo que de verdad ver dónde estoy parado. No me puedo aferrar a mi pecado, a mi orgullo, a mis deseos o el control que tengo sobre ciertas cosas. Rechazar la verdad endurece el corazón. Entre más nosotros rechazamos lo que Dios nos está mostrando, aún en situaciones. Hay muchas situaciones que vienen a nuestra vida y nos quebrantan. Y es para llevarnos a un nuevo nivel con Dios. Y nos podemos endurecer en ese momento. Y no poner atención de lo que Dios está haciendo. Y nos endurecemos y el corazón se va endureciendo más. Cada vez que una persona rechaza el llamado de Dios o lo que Dios está haciendo, corre el riesgo de endurecer su corazón aún más. Y nosotros sabemos que al perro que le damos de comer más es el que va a vivir. Yo tengo que dejarle de dar de comer a ciertas cosas en mi vida. Al igual que podemos ejercitar nuestra fe, también podemos ejercitar nuestro pecado. Eso fue lo que ocurrió con algunos de estos líderes religiosos. Cuanto más evidente era la obra de Jesús, más decían resistirla. Todos tenemos áreas en nuestras vidas que no estamos dispuestos a rendir, tal como los líderes religiosos no abandonaron sus creencias sin importar las pruebas, hasta el punto de asesinar la evidencia misma de la obra de Dios. Y eso es lo que este texto tan pequeño nos muestra, pero tiene una profundidad muy grande. Tenemos que dejar ir lo que nosotros nos aferramos y hay que matar esa cosa. Yo prefiero que Jesús mate cosas en mí que yo matar la evidencia de lo que Él está haciendo en mí.
Esto es muy personal. Y no vamos a ir al cielo agarrado de la mano de nadie. Vamos a ir solitos entre yo y Jesús, entre yo y el Espíritu, entre yo y Dios el Padre. Y como dije la vez pasada, cuando la palabra de Dios nos dice que en el infierno, y aunque sé que esta palabra está un poco fuerte hoy, la gente muerde sus labios y sus dientes, esa es una metáfora de una furia humana, de una indignación del por qué yo estoy aquí, cuando yo soy quien soy. Si yo supuestamente era uno de ellos. Y eso es algo muy espantante para mí. Digo, Dios, no me dejes a mí engañarme a mí mismo. Esa es mi oración. No me dejes engañarme a mí mismo. Dame claridad del Evangelio. Aunque tenga que nosotros cuando vamos al doctor nos hacen hasta desnudarnos para ver lo que hay mal. Tenemos que estar dispuestos a estar expuestos a Dios en lo más vulnerable que podamos estar para llegar a ese día y también para que ese armario que estamos armando no le caiga sobre una persona con una falsa esperanza o con una condenación que no está ahí. Tenemos que saber si la Biblia está diciendo clavo o tornillo. Tenemos que saber eso. Amén, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, aunque es fuerte. Tú a propósito la pusiste ahí para que conozcamos, Señor, que tenemos que estar cementados en fe y saber que no nos podemos dejar llevar por los vientos de doctrinas o aún enseñanzas. Tenemos que estar bien cimentados en ti, en tu esperanza. Y Señor, el mensaje de este capítulo es la resurrección. Y nosotros sabemos que todos nosotros tenemos resurrección en ti, si creemos de verdad en ti, en tu palabra, en tu enseñanza, Padre. Ayúdanos a quitar, Señor, cualquier nube que haya en nuestra vista. Ayúdanos a ver claramente y a examinar cada cosa por amor a ti. Ver la letra como una letra de nuestro propio Padre y decir, ¿qué es lo que mi papá quiere decirme con esto? ¿Qué es lo que mi Padre quiere que yo sepa? Y guardar tu palabra como una carta de un Padre. Ayúdanos, Señor, a verte como nosotros debemos verte, a honrarte como debemos honrarte y, Señor, a adorarte como debemos adorarte. Y quita de nosotros, Señor, la incredulidad. Y también yo oro, Señor, que cualquier dardo del enemigo que traiga confusión, que también se confunda en el nombre de Jesús. Danos claridad para ser discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Este material multimedia está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este material multimedia, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.